Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8 de la mañana, 3 minutos. Colombia está a horas de conocer su futuro en la lucha contra las drogas. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué significa una eventual desertificación? Vamos a hablar de este tema y por ello nos conectamos con Juan González, exconsejero de Seguridad para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca. Bienvenido, doctor González. Buenos días. Bueno, la certificación total, la condicionada o la desertificación. Uno de estos tres escenarios podría recibir hoy Colombia de parte de Estados Unidos, pero hay una sensación generalizada y es que nos van a desertificar. ¿Usted cómo evalúa esta posibilidad? Y de ser así, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas, doctor González? Sí, hoy la posibilidad es mayor que en años recientes dado el récord de cultivos de coca y tensiones con Washington. Como usted dijo, la ley obliga a restringir ayuda y votar en contra de ciertos créditos en bancos multilaterales, salvo que la Casa Blanca use una exención por interés nacional, algo que muy frecuente con socios estratégicos. La última vez que Colombia fue certificada fue bajo el gobierno de Samper y bueno, las implicaciones son dos. La primera es implicaciones sobre nosotros, la habilidad de nosotros pues podría poner en riesgo el intercambio de inteligencia, capacitación, mantenimiento de equipos y con exenciones parte de eso puede seguir, pero políticamente quedaría condicionado y bajo presión. Y el mensaje simbólico sería fuerte, ¿no? Pasar de socio preferente a un socio cuestionado. Pero también la implicación es también sobre el impacto operativo. Pierde eficacia sin un socio principal para los Estados Unidos en la fuente de oferta. Claro. Juan, hay muchas preguntas en torno a este mecanismo de la certificación que ha sufrido o ha tenido ciertas modificaciones. Por ejemplo, en el 2003 fue la más reciente. Y siempre surge la pregunta, ¿qué tan efectivo es? ¿Esto de verdad sí sirve en la lucha contra las drogas o es, como lo decimos en Colombia, darle garrote a un aliado? Bueno, un poquito de los dos, porque en realidad la presión para bajar el cultivo de coca es algo que la certificación es algo que tiene un impacto simbólico, manda un mensaje de falta de confianza sobre Colombia, que es un aliado asociado, estratégico para los Estados Unidos, sin importar cuál sea el presidente que esté en el poder en Colombia y en los Estados Unidos. Pero a la vez también, mira, en mi opinión, los Estados Unidos se debe certificar a sí misma también, porque la realidad es que no existiría la coca sin la demanda, y la demanda viene de los Estados Unidos. Más del 90% de la coca producida en Colombia va hacia los Estados Unidos. Claro, también hay quienes dicen, esto es una decisión política, es el presidente de los Estados Unidos el que le pone la firma al documento sobre la base de los insumos que le da cada asesor. La consideración de que le hace falta un año al presidente Gustavo Petro, que esto eventualmente podría fortalecerlo a él de cierto modo, teniendo en cuenta que tanto Marco Rubio como el presidente Trump no son afines a un gobierno como el de Gustavo Petro. ¿Usted cree que ese argumento político juega en esta determinación? Bueno, es una decisión política, pero también tenemos que reconocer que en el 2023 el cultivo de coca fue de más de 150.000 hectáreas, que es un número bastante grande. Claro, la falta de aspersión aérea es una de las razones, pero también las negociaciones que han dejado de priorizar la erradicación en Colombia ha sido una de las razones. El daño más grande que nos hacemos es a nosotros. Yo vuelvo a decir, el año en que se desertificó a Colombia bajo Samper, cuando nosotros hicimos ese corto, el corto que se haría sería en el año fiscal 2025, que no se comienza a ver sino hasta el 2026. Entonces, tal vez le ayuda políticamente a Petro, yo no podría especular al respecto, pero sí definitivamente le haría daño a la próxima presidenta de Colombia, porque ese dinero no se prende y apaga de un día para otro. Toma meses y meses negociarlo con el gobierno y cuando uno deja de darle asistencia a Colombia, no es que se comienza a dar otra vez y que de repente operacionalmente comienzan esos programas. Entonces el impacto operacional es uno real y es uno que es muy difícil de prender y apagar. Doctor González, aunque el panorama luce complejo, tampoco se puede descartar tal vez esa posibilidad de que a Trump tampoco le convenga perder esa lucha contra el narcotráfico aquí con su cooperación con Colombia. Se lo pregunto porque, bueno, son ambos países los que también están interesados en luchar contra este flagelo y en un momento como este, donde Estados Unidos tiene una flotilla militar en aguas del Mar Caribe.
Sí, bueno, políticamente obviamente endurece la narrativa punitiva, justo cuando los Estados Unidos está buscando alianzas para combatir el narcotráfico. Por eso los presidentes suelen recurrir a las exenciones para no dispararse en el pie y mantener la cooperación crítica. Aquí tenemos también que ver que la mayoría de la cocaína que es traficada a los Estados Unidos, el 75% es por el mar Pacífico. Solo el 5% transita por Venezuela y por partes del Caribe. Entonces aquí yo creo que si los Estados Unidos en realidad está enfocado en combatir el narcotráfico, el enfoque debe ser Colombia. Y aunque tenemos desacuerdos con la administración de Petro, bajo la administración Biden tuvimos muchos desacuerdos con la administración de Petro, los Estados Unidos tienen intereses estratégicos dentro del país y combatir el narcotráfico requiere que cooperemos, no necesariamente al nivel político, pero a nivel técnico esa cooperación es una que lleva décadas, es muy estrecha y pararla también le abre la puerta a enemigos estratégicos de los Estados Unidos como China, Rusia, para ellos poder entrar y llenar ese vacío. Claro, Juan, las condiciones son muy distintas hoy a como eran en 1997 cuando se produjo la última desertificación. Quizás la más relevante es que esta es la era post-Plan Colombia. Más de 10.000 millones de dólares invertidos precisamente para tratar de responder a esas organizaciones terroristas y al narcotráfico. ¿Fracasó el Plan Colombia? Mira, hay que también ver que el mínimo histórico de coca se alcanzó en el 2002. Fueron 48.000 hectáreas bajo el gobierno del presidente Santos. Después de ese punto, los cultivos se triplicaron en pocos años y eso refleja la fragilidad de los logros y la dificultad de sostener las reducciones sin alternativas económicas duraderas. Pero también tenemos que reconocer que el cultivo de coca y la cocaína en Colombia es leña al fuego a la criminalidad. Y es algo que ha sido que en Colombia poder establecer la presencia del Estado, poder Estado de Derecho, es algo que es un proyecto que se ha llevado mucho tiempo y si se echa para atrás, tienes razón, no es que ha tenido éxito, acá fracasado Plan Colombia, sino que no es algo que terminas y declaras victoria, es algo que uno pues tal vez cuando se habla de aspersión aérea, es algo que se hace al inicio, ¿no? Y es algo que bajo la administración de Uribe y también bajo Santos se bajó la expansión aérea y se enfocó más que nada en interdicción y programas de Estado de Derecho. Eso es porque vimos que estaba teniendo un impacto duradero ese tipo de políticas. Ahora, bajo las negociaciones de paz, el narcotráfico se trató como un tema político. Y el fallo de la Corte también que previnió la aspersión aérea es algo que ha dejado que el cultivo sea explotado. Eso no quiere decir que haya tenido una derrota el Plan Colombia, sino que tenemos que redoblar los esfuerzos para trabajar con Colombia, un aliado estratégico, para asegurar de que tengan la seguridad y la estabilidad económica necesaria. Es decir, el Plan Colombia nos dio soluciones, si se quiere, a corto plazo, pero tenía que ser complementado con políticas de largo plazo que generaran mayor presencia estatal en los territorios y que evitaran que se Sí, presentaran esos nuevos fenómenos de violencia, ¿sí? exactamente. Claro, perfecto. Y otra pregunta, Juan, tiene que ver con la aspersión aérea, porque el presidente Petro precisamente hace algunos días dijo que buscaría que se pudiera retomar la aspersión aérea en aquellos sitios donde hubiera mayor riesgo para la fuerza pública. ¿Es este un mecanismo que, teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas que hay, más de 250.000, puede servir, o tú crees que el costo en materia de salud pública, porque estudios de la Organización Mundial de la Salud dicen que puede ser cancerígeno, digamos que ese costo es mayor que el beneficio de erradicación? Bueno, yo creo que hay nuevas tecnologías y hay forma de desarrollarlos para que sean más eficientes, pero si hablamos el cultivo de coca, la aspersión aérea es una política de corto plazo, ¿no? Y es necesaria, yo diría, en este momento por el cultivo tan amplio que hay, la explosión del cultivo, y cuando ya se lleva a cierto nivel, yo creo que cuando ya baja, lo que hemos visto bajo el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos, que cuando los cultivos bajan de 100.000, ya la expresión aérea ya no tiene tanto impacto, o sea que es algo que se hace por un par de años y mientras se hace eso, se redoblan los esfuerzos para y mejorar la interdicción, crear alternativas económicas en las áreas de cultivo, ayudar al gobierno colombiano a establecer la presencia del Estado, ir tras grupos criminales. Entonces, la expresión aérea yo creo que es un mal necesario en este momento porque solo la educación manual no va a controlar un área de cultivo tan amplia.
Pues Juan González, ex consejero de seguridad para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, gracias por este contacto con nosotros, con Noticias Caracol. A ustedes.